enfrentar mis miedos y finalmente visitar una clínica de belleza en Corea. Llevo casi 4 años en Corea y aunque este país es conocido por tratamientos de belleza, yo nunca lo he experimentado. Hoy iré por primera vez y descubriré si el precio, atención y tratamiento valen la pena, sobre todo en una piel como la mía. Hoy voy a una clínica bastante popular acá en Corea, hasta mis amigos han ido varias veces. Creo que eso ya es lo que finalmente me empujó a probar a ver qué tal. Personalmente nunca he experimentado en una clínica por varias razones, la verdad. Está la barrera del idioma, mi falta de conocimiento en todo el tema del skincare y bueno, el estado actual de mi cara, que es una inseguridad que he tenido desde que soy adolescente. No sé, cuando veo los videos y las cosas de la gente que va a estas clínicas, no es que veo muchas personas con mi tipo de piel o con las manchas, entonces hay como miedo, pero bueno, vamos a ver qué tal. Mi cara ha tenido peores momentos, tengo una rutina con la que me siento bastante bien, pero quiero ver si quizás con intervención profesional podemos llegar a un nuevo nivel. Digo, ya que estamos en Corea, vamos a tratar. Investigué ahí en la página web a ver los tratamientos que ofrecen en esta clínica y vi de algo que se llama Picofraxel, no estoy segura cómo se dice, pero aparentemente es bueno para las marcas de la hiperpigmentación, las manchas post-acné. Creo que por ese me voy a ir, pero igual voy a confirmar, a ver las recomendaciones del profesional cuando me vean la piel. Ya llegamos, literal es esa cosa rosada, ese anuncio rosado, se llama Pyum Global, aquí en Myeongdong. Y bueno, estoy 30 minutos antes de mi cita, llegué temprano porque desde esta mañana he estado nerviosa. No les voy a mentir, esto aquí para mí, me siento como un pez fuera del agua, pero vamos a ver qué acontece el día de hoy con el tratamiento y todo el asunto. Así que acompáñenme, vamos a entrar. Ya estamos adentro, este lugar es más grande de lo que esperaba, tiene 3 pisos. Ahora estamos en el piso 3, que es donde se hace como el check-in de la cita. Ahí entregué mi identificación y ya confirmado me dieron este papel. Dice Booking Confirmation, hay un QR para un café gratis y hay un código para unas fotos en el photobooth, creo que es este que está ahí, gratis también. Entonces esto lo puedo hacer mientras espero a mi cita o después de la cita. No estoy segura qué voy a hacer primero porque igual también hay otros eventos por ahí que quiero ir a explorar, así que vamos. También algo que me llamó mucho la atención, me preguntaron si la cita estaba bien si la hiciera en inglés, porque tienen como varios idiomas. Yo pregunté, ¿de casualidad tienen español? Y me dijeron, mira que sí tenemos una chica que habla español y traduce en español, pero hoy no está trabajando. Cuando vi en la página web no tenía español, pero yo pregunté para ver, y sí tienen, solo que la chica no está aquí hoy. Pero eso está muy interesante, así que yo voy a tener la cita completamente, no sé si en inglés o si voy a tener un traductor conmigo en todo momento. Así que eso me hace sentir mucho mejor, porque realmente hacer cosas así como en clínica y no tener toda la información, eso me da mucho miedo. Así no, así que bueno. Ok, tienen este pop-up. Vamos a ver este evento de, no sé, Nova STEM Kim Skin Lab. En este pop-up hay 3 actividades. Si paro el reloj en 7 segundos me dan un premio, si completo un test me dan otro premio y para terminar puedo tomarme una foto blanco y negro para el recuerdo. En Corea es muy común que los pop-ups tengan juegos interactivos. Yo probé, pero ¿qué les puedo decir? Fallamos, mi gente. Salada, como siempre. Pero bueno, acá tenemos un examen, como el MBTI de la cara. No sé qué quiere decir, pero vamos a probar. El examen está en inglés y hacen preguntas acerca de mi tipo de cara. Muy real, dice, cuando tienes acné, la mancha después, ¿cuánto tiempo dura en que se quite? Muy rápido, 1 semana, 3 a 4 semanas, several months. Me toma forever para que se me quiten las manchas en la cara. Al final el resultado dice que mi cara es seca, resistente, pigmentada y creo que tirante. También me dieron recomendaciones de tratamientos que me podrían beneficiar. Botox. Bueno, esos son nuevos niveles, no estoy lista para tanto. En este sí logré un regalito, un llavero. Ya para salir me tomé una foto en blanco y negro para el recuerdo. Realmente hay más cosas que hacer, como esto allá atrás y por allá adelante hay como un robot que hace café, pero mi cita es en menos de 10 minutos. Así que yo creo que mejor me quedo aquí sentadita.
preparándome mentalmente. Ok, ya son las 12 de mediodía, ya empieza mi cita. Se divide en 3 partes: consulta, preparación de la cara y tratamiento. Bueno, vamos. Okay. So, yeah, my main concern is sometimes I get a little bit of acne, like here, and then that acne leaves a lot of dark spots, hyperpigmentation. So I think hyperpigmentation and uneven skin, those are my 2 problems. 이게 여드름이 사라지면서 좀 이제 난 거는 누르시면 좀 아파요. Does it hurt? That one in the middle? Not a lot. Have some like closed cover zones, like your pores are clogged, that creates like bumpy texture. That one you can get like extracted. So in terms of pigmentation, there are lasers, but how the lasers works is that it takes out dark pigment from the skin, and so there could be side effects from doing that on darker skin. There are some risks. It can cause possible burning the skin, and so of course we want to give you procedures that are safe. So she doesn't necessarily recommend those lasers. Okay. So Fraxel, that one is for your skin type. Oh, okay. It will be good for like the darker areas. It will help to regenerate that. Okay. Sounds good. So that one is not laser? 이거 laser 있을까요? 맞아요. It is a laser. But is this different from the other laser that we were worried about? 근데 아까 그 레이저에 대해서 yes, it is different type of laser. Me explicaron la diferencia entre los 2 láseres que me interesaban y aunque ambos funcionan para las manchas, usan frecuencias y técnicas diferentes. Aunque es normal hacer ambos en un día, me recomiendan hacer solo picofraxel esta vez por mi tipo de piel. So after the laser, you might feel like it's worse for about 1 or 2 weeks. But then after that time, it will slowly heal and become better. So while your skin is healing, it's important to hydrate your skin with moisturizer or like thick. So we'll make sure you're in good hands with protectors so you don't have to deteriorate. Okay, thank you. Decidimos por 3 tratamientos: extracción completa, láser picofraxel y exfoliación Honey Glow. Después de confirmar los detalles, me mandaron al piso 4 para los siguientes pasos. Ok, ahora estoy en el 4º piso donde se hacen los tratamientos. Ahí la consulta fueron como 15 minutos, me explicaron todo, me hicieron mis recomendaciones. Había un procedimiento que quería hacer, pero que no recomiendan por mi tipo de piel. Entonces ahí hicimos unos cambios y voy a tener todos bastante seguros porque entienden que yo mi primera vez miente, yo tengo miedo, pero aquí estamos, esperando aquí a que me llamen para ver qué sigue, pero vamos bien, vamos bien. 5 minutos después me mandaron al área de limpieza. Necesito quitarme el maquillaje y las impurezas antes de empezar. Este lugar es bastante grande, tiene muchos espejos, limpiadores, blower, loque para guardar las cosas y un lugar para cambiarse de ropa cuando uno viene por tratamientos de cuerpo. Ok, ya me mandaron a quitarme el maquillaje porque evidentemente hay que tener el canvas limpio, así que estoy en el área de desmaquillar y lavar acá. Entonces aquí tienen de todo, tienen limpiador de cara, tienen removedor de maquillaje, toner y removedor de maquillaje de ojos y de labios, así que vamos a hacer eso de una vez. A quedar expuesta aquí. Me lavé la cara 2 veces para asegurarme de quitarme todo. Lo que más me costó fue el rímel, pero al final se pudo. Hice como triple limpieza para estar segura de que todo el maquillaje que me puse esta mañana esté fuera de mi cara. Así que bueno, vamos a ir a recibir los tratamientos. No sé si me dejo esto o sí. Ahora sí, los tratamientos. Me llevaron a una de las estaciones para mi primer procedimiento, la extracción completa. Bien, yo aquí tenía el cuello tenso, yo no sabía qué esperar. Primero, el esteticista me desinfectó la cara completa para que mi cara estuviera lista para la doctora. He tenido mejores momentos. Esto aquí... Dr. Lee, I'm going to do needling for your acne, okay? So I'm going to needle, just make a little place where your acne can come out from, and then our estheticians will come and extract them, okay? Alright. La doctora hizo needling en mi cara por unos 5 minutos. No fue doloroso para nada. Aparentemente lo que sigue es muy doloroso porque me dieron un peluche para abrazar durante la extracción.
Las extracciones profesionales son buenas porque eliminan los puntos negros y blancos y limpian los poros obstruidos de una forma segura. Hacer esto evita que la grasa atrapada se inflame y ayuda a que tratamientos penetren mejor en la piel. Al principio no dolía, pero cuando llegó al área de la boca y de los labios casi lloró. El tratamiento duró casi 40 minutos. Esto es lo más largo que he experimentado para una extracción. Al terminar me pusieron una crema blanca. Era crema anestésica para el siguiente tratamiento. Lo dejaron por unos 15 minutos para que tuviera efecto. Yo andaba caminando por ahí así. De ahí me llevaron a la siguiente estación donde me harían el láser picofraxel. Hasta ese punto mi cara se sentía bien, sin dolor, pero un poco dormida. Al minuto llegó el doctor encargado de este láser. Fue súper rápido. Duró menos de 5 minutos. Yo lo podía sentir, pero no dolía para nada. El picofraxel es un láser para destruir imperfecciones internamente sin afectar la superficie de la piel. No se ve desde afuera, pero el cuerpo detecta ese daño interno y produce más colágeno para reparar y para alisar la piel desde adentro hacia afuera. Al terminar, el doctor me puso algo frío en la cara para ayudar a desinflamar. Yo creo que esta fue mi parte favorita de todos los tratamientos. A este punto todo mi estrés y mis nervios se fueron. Me sentía muy cómoda con todo el proceso. Ya para terminar fuimos a la tercera estación para recibir el Honey Glow Peel. Este es un tratamiento facial de renovación que combina una exfoliación suave para disolver las células muertas con el Honey Glow Peel. Este es un peeling a base de miel que limpia los poros y da brillo al rostro. También me pusieron bajo una lámpara LED que creo que es para acelerar como la curación de la piel. Yo no sabía, pero los beneficios del LED cambian dependiendo del color de la luz. En este caso, el azul destruye las bacterias que causan el acné y controla la producción de grasa. Casi me duermo, fueron como 10 minutos bajo la máquina. Ya para terminar me pusieron unos serums y una crema hidratante. Ya estos fueron todos los procedimientos. De ahí fui de nuevo al área de limpieza. Ya oficialmente terminamos, así que de auxilio. Mi cara se siente un poco dormida por una crema que me pusieron antes del láser. Y bueno, está potente. Así que estoy en el baño de nuevo. Voy a tratar de ponerme todas las cosas que tenía, menos el maquillaje, pero para estar un poco más presentable. Ahora que voy a salir a la calle. Ay. Me dijeron que hoy no debería ponerme nada en la cara. Ni siquiera el skincare, las cremas que me pongo en la noche. Puedo hacerlo desde mañana. También me dieron esto. Tengo que escanear el QR para saber un poco más de la información de cómo cuidarme la cara por los próximos 3 a 7 días, que son los más cruciales después de los tratamientos. Me dijeron también que es imprescindible ponerme bloqueador solar, algo que he estado haciendo por las últimas semanas bastante. Más de una vez me pongo bloqueador en la cara, pero ahora más que nunca, porque mi cara puede estar más sensible a todo. Vamos a ver qué tal. Es mi primera vez haciéndome algún tipo de láser en la cara, pero sí, yo creo que lo que más me llamó la atención fue la extracción. Eso duró como 40-45 minutos. Literal, dije por todos lados ahí viendo bien, hasta por acá arriba me hicieron extracción. Yo jamás, primera vez en mi vida. Así que bueno, ya yo terminé acá de medio arreglarme lo que pude. Vamos a bajar de nuevo al piso 3 a ver qué cositas nos faltaron antes de irnos. Vamos a ver si primero vamos por el café. Es un poquito tarde en el día para mí, pero no me puedo ir sin probar el café hecho por un robot. Después de escoger la bebida y escanear el código QR, no quedaba más que esperar. Yo fui básica y me fui por un café americano frío. Al principio estos robots me daban miedo, pero cada vez hay más por todas partes, así que ya me estoy acostumbrando. De ahí pasé al pop-up de la clínica a tomarme fotos gratis. Creo que hubiese sido mejor tomármelas antes de los tratamientos, pero bueno, es lo que hay. Ahora sí, mi gente, hora de salir de la clínica.
Literal, fueron como en total 3 horas y media, 4 horas que me pasé adentro entre haciendo actividades interactivas, la consulta y luego los tratamientos, todo eso en total. Yo desde que llegué hasta que me fui, el staff siempre fue muy amable conmigo, siempre trataron de asegurarse de que entendiera lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo. También algo que me daba como miedito y era una de las cosas que me pausaban de tratar de venir a una de estas clínicas era el miedo a que me juzgaran, porque como les digo, mi cara siempre ha sido como una inseguridad mía. Siempre que salgo o siempre que me encuentro con personas que no conozco y eso, tengo maquillaje puesto, así que estar en una situación en la que mi cara sin maquillaje y sin nada, así mismo como es literal el protagonista de lo que estamos haciendo, era como poco estresante, sobre todo porque se abre a que me sienta juzgada por una u otra razón, pero literal no hubo ningún tipo de conversación que me hizo sentir juzgada. Cada tratamiento que iba haciendo, mi cuello se tensaba menos y menos, porque literal toda la conversación era asegurarse de que yo supiera qué se estaba haciendo, los tratamientos y preguntándome si me sentía bien, si me dolía, eso era todo. O sea, nunca hubo conversación más allá de eso, así que en ese punto me sentí bien. Al final también lo que me gustó es que aunque yo vine con una idea de los tratamientos que yo quería hacer, al final, como les digo, yo no conozco mucho de los diferentes tratamientos que hay disponibles y cuál es mejor y cuál es peor, solo tenía como una idea. Y cuando llegué acá en la consulta me dijeron, mira que sí, estos podrían funcionar, pero por tu tipo de piel y por el color de tu piel puede ser un poco peligroso, te puede causar quemaduras. Entonces nosotros te recomendamos quizás esto, que es un poco más amable a la piel, tiene menos riesgos y te pueden dar buenos resultados. Entonces me sentí en súper buenas manos ahí, me siento bastante bien. Vamos a ver, por ahora mi cara se está viendo un poco peor que cuando me desperté esta mañana, pero me dijeron que es normal por todo lo que me hicieron y toma entre 3 a 7 días en que ya la piel se calme mucho más y ya los resultados también se pueden ir viendo entre 1 a 4 semanas, así que voy a ir documentando también un poco mi cara cómo va, a ver si realmente ha tenido algún beneficio venir a la clínica. Pero bueno, esa ha sido mi experiencia acá en una clínica de belleza en Corea. Hay muchísimas, pero bueno, como vi muchos amigos que se han pasado por acá, me atreví. Así que bueno, espero que este video haya sido entretenido, haya sido quizás un poco de ayuda si estaban curiosos cómo es venir a una clínica de belleza coreana en Corea. Al final del video les voy a dejar más información de los tratamientos que hice, los precios y la progresión de mi cara en las próximas semanas. Así que sin más, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos, mi gente. Este ha sido el resultado hasta el momento, así se ve mi cara. Todavía no se pueden ver todos los beneficios porque el proceso sigue, pero hasta ahora me siento bastante bien. Yo siento sobre todo que la textura de mi cara está mucho mejor, mucho más suave. Mi cara se ve más brillante y nada, creo que también las nuevas espinillas que me han estado saliendo desde entonces no me dejan una marca tan oscura como antes. Por ejemplo, aquí en la nariz me había salido uno y ahora que ya no está, esta es la marca que me dejó. Muy diferente esto a esta o esta, por ejemplo, que ya llevan más de un mes ahí. También no sé si es relevante, pero el maquillaje se me ve mucho mejor. La aplicación es mucho más fácil y el resultado final me gusta mucho más. Entonces, yo lo tomo. En verdad creo que los primeros 3 días fueron los que me dieron más miedo porque mi cara estaba súper sensible y jamás la había tenido así. Me dolía tocarme la cara, me dolía ponerme las cremas hidratantes y todo y estaba como llena de costras. Yo paniqué, pero a la semana ya todo como que fue regresando a la normalidad, las costras se cayeron solitas, mi cara ya no se sentía muy sensible y ya listo. Así que esta experiencia me ha gustado bastante y ahora estoy creo que mucho más abierta a la posibilidad de hacer más tratamientos aquí en Corea. Se sabe que con solo una sesión solo se puede ver beneficios mínimos, uno tiene que hacerlo por un cierto periodo de tiempo, pero para hacer solo una sesión, al menos los beneficios que he sentido me ha gustado bastante. Ahora ya abrí la puerta. Corea, aquí vengo. Así que bueno, esa fue mi experiencia en una clínica de belleza en Corea. ¡Nos vemos!